Bueno, buenas tardes a todos. Nos habéis dejado muy buen anticipo, ¿no? Y me alegro que formen parte de la mesa redonda los compañeros de Nomad, porque nos han puesto, ¿no?, la pelota lista para hablar de este tema tan interesante. Dejadme antes dos cosas. La primera, felicitar al Periódico de la Publicidad porque, bueno, es la 10ª edición, se cumplen 10 añitos, que se dice pronto y que no es fácil, así que mínimo por otros 10 años. En segundo lugar, agradecer que se siga apostando por hablar dentro de este foro de un aspecto tan importante como es la creatividad. En todas las sesiones que hemos escuchado hasta ahora, se ha hablado de la importancia que tiene demostrar la eficacia que tiene el medio, ¿no? Y esa presión cae sobre nuestros hombros, adaptando discursos, innovando, etcétera. Pero claro, hay una parte muy importante de esa eficacia que depende justamente de un elemento que no controlamos, muchas veces desde los exclusivistas y a veces tampoco desde algunas agencias, que es justamente la parte creativa. Hay estudios que hablan, ¿no?, de que entre un 70 y un 90% de la eficacia de una campaña depende, y lo dice Nielsen, lo dice IPA en Inglaterra, depende en gran medida un 70 y un 90, que no es nada, ¿no? Que depende de la creatividad. Pero claro, frente a esta importancia, ese es el titular que hemos colocado ahí arriba. No es mío el título, ¿eh? Vamos a hablar de cuñados. O es casi como retador y provocador hacia los aquí asistentes y a los que forman parte de la mesa, porque frente a todo este qué buen momento estamos viviendo, seguimos pensando que muchas veces cuando vamos por la calle o vamos por un centro comercial o por un aeropuerto, soltamos una frase de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue pasando eso en un medio tan potente como el medio exterior digital? ¿Por qué sigue habiendo, o dicho de otra manera, ¿no?, cuáles son los errores creativos que con más frecuencia observamos en las campañas? Luego hablaremos, lógicamente, de cómo arreglar todo esto, ¿eh? No vamos a ser catastrofistas, vamos a ponernos positivos. Pero vamos a empezar por el cuñado, ¿no? Por el cuñado que coge el PPT y decimos, esto lo hubiera hecho mi hija en 10 minutos, esta creatividad. ¿Cuáles son esos errores? Cualquiera de vosotros. Venga, rompo el hielo yo. Pues, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que al final es lo de siempre, ¿no? En algunos casos es un briefing incompleto o rápido, que te lo piden para ayer y al final no poder hacer las cosas como quieres, ¿no? Yo creo que lo apuntaba la gente de Nomad. Sería ideal una reunión entre las cuatro compañías que hacen posible todo esto, ¿no? Que es el anunciante, el medio y las agencias tanto creativa como de medios. Si se produce eso desde un inicio en el proyecto, el resultado va a ser mucho mejor en todos los sentidos y al final va a salir algo mucho más relevante y mucho más adaptado y un mensaje ad hoc en ese medio concreto y para ese target. A ver, obviamente si tienes el briefing desde el principio y si todo está orquestado desde un principio es muchísimo mejor, pero yo creo que también ha habido una palabra antes en una de las ponencias que hemos visto y tal y demás, que era optimizado. O sea, eso yo creo que es uno de los mayores crímenes. O sea, que puede haber, me refiero, o sea, este punto de hemos optimizado el spot para ponerlo en, o sea, recórtamelo a 1:1, 9:9, cuando le estás rodando, por favor, ponme las bandas arriba y abajo y se ve el chico, no se ve, me sale, lo puedo cortar, o sea, lo digo para Mupi y tal. Creo que muchas veces no se hacen, más que optimizar hay que pensar para ese medio, ¿no? O sea, yo creo que al final el digital out of home, el out of home en general, o sea, lo digo, funciona cuando lo que está se pensó para estar ahí, ¿no? O sea, antes lo decíamos un poco, lo enseñaban ellos, que bueno, es un poco autobombo por el tema de lo de Moeve, ¿no?, y de la campaña de los dinosaurios, pero ahí se hicimos, me refiero, piezas específicas para cada digital out of home, ¿no? Había un bichito
para cada una de ellas, ¿no? Si era alargada era un brontosaurio, si era aquí vuelto fuera estaba el cuello largo, y el por T-Rex. ejemplo, aquí estaba y tal. Pues cada uno de los que diseñamos estaba pensado para eso, ¿no? Y se vio con la gente de, bueno, Maramura, Nomad ahora y tal, ¿vale? Y me parece que esa adecuación es lo que hace que la campaña funcione, ¿no? O que mejore lo que estás, ¿no? Aparte del mensaje, obviamente. Pues ya estaría, ¿no? Quiero decir, Yo creo que algún punto más. yo solo añadiría que si te parece que lo ha hecho tu cuñado es que no es para ti, y ahí vamos un poco con lo que hablábamos inicialmente de la capacidad del medio de segmentar el mensaje a la audiencia que hay detrás, porque seguramente puede que a ti no te guste, pero esté conceptualizada para otra persona, otro target. Y luego lo que acaba de decir el compañero, es obvio que si le ha hecho tu cuñado es porque no se ha pensado para ese punto de contacto, está hecha para entenderse con sonido, a otra distancia, a otra altura, y es un poco el mantra que tenemos nosotros y que hemos contado antes, es crear para el medio, y la parte de la eficiencia que comenta él lleva tiempo y ciertos recursos económicos también el hacer piezas adaptadas a cada punto de contacto. Lógicamente hay un planteamiento aquí que es muy interesante, ¿no? Que es, yo me acuerdo que una de las asignaturas que más disfruté en la carrera, estudié publicidad, era historia de la publicidad, y me acordé de un grande que era Bill Bernach en Estados Unidos, que bueno, es uno de los grandes gurús, padres de la publicidad, bueno, podéis buscar en Wikipedia luego. Este señor consiguió un hito histórico que fue juntar a los ejecutivos de cuentas y a los creativos. Trabajaban hasta entonces de manera separada, dentro de una misma agencia de publicidad. Estáis hablando un poco de lo mismo, pero saliendo de las costuras de la agencia, como decía el equipo de Nomad, incluir al medio, incluir al planner, que os permita, a través de una de las claves, pensar antes en el lugar que se va a exhibir, casi que antes que la idea. Esa es una de las claves que estoy. Hola Beto, bienvenido. Que habéis comentado. Es verdad que a veces creo que hablamos de manera genérica del medio, porque fíjate que nosotros mismos caemos en un lenguaje del medio exterior, y el medio exterior digital es a su vez una amalgama de entornos, de contextos, de situaciones que no es tan fácil, ¿no? Y que bajar ese nivel de detalle que estáis comentando es interesante. Se comentaba en otra de las mesas redondas, y voy a avanzar, que justamente la digitalización del medio ha supuesto la entrada de nuevos anunciantes, ¿no? De nuevos clientes al medio exterior. Y lógicamente muchos medios muchos anunciantes, quizás esa entrada al medio es un tanto complicada por desconocimiento, ¿no? Y qué lástima da a veces, ¿no? Encontrar como algunas piezas, después de arduas negociaciones acerca de la ubicación, el precio y el momento adecuado, lo que te llega es una creatividad que posiblemente, ahí voy a discutir de todos vosotros, que os habéis puesto muy ¿cómo se dice? Sí, habéis venido en plan equipo. Hay muchos directores creativos, ¿no? Pero yo creo que hay un punto que es la falta de desconocimiento del medio, de las particularidades del medio, de saber exactamente dónde se va a exhibir la campaña, en qué contexto se va a emitir la campaña. ¿Creéis que si supierais esto de antemano, o cómo deberíamos hacer para que esto sea un elemento clave a la hora de mejorar? Porque la sensación que me da, que vosotros mismos lo habéis dicho, el medio, digo ya, pero es que no es lo mismo un aeropuerto que un centro comercial, que una carretera, que una calle. No es lo mismo de día, de noche, no es lo mismo. ¿Creéis que también hay una parte, punto número 1, de desconocimiento del medio? Es un medio con un 6,9% de cuota, por lo cual... Bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que hay dos cosas. Por un lado es lo que hemos hablado antes, lo que habéis hablado del timing, del presupuesto, de esa presión que al final no te da la oportunidad de pensar bien. Y luego, por otro lado, y siento echar piedras a nuestro tejado, pero es más excitante pensar en un spot de televisión que en una valla. Y quizá en ese desconocimiento está también la parte de que en el briefing ese medio exterior pues se le dé la importancia que tiene que darse, ¿no? O que a lo mejor se le dé el tiempo, el presupuesto, el mimo para que dentro de la campaña haya esos resultados que nosotros estamos esperando, ¿no? A ver, yo creo que hay un problema recurrente, ¿no? Y no solo en el medio exterior, que es
que tiene mucho que ver con lo que dices, y es que muchas veces no somos conscientes ni siquiera del propio tamaño que tiene el soporte, ¿no? Y diseñamos cosas en una pantalla de ordenador pensando que sabemos exactamente cómo va a funcionar eso y cómo se va a leer a una distancia concreta, y luego resulta que llegas ahí y no, está pequeño o está demasiado grande. Claro, lo maravilloso sería tener en la agencia pues MUPIs reales y vallas reales para poder testar cada pieza a tamaño real, porque muchas veces se nota que no sabemos exactamente cómo es el soporte, ¿no? Ese es un punto, yo creo que es importante. Hay muchas validaciones de piezas en las pantallas de los ordenadores. Me da la sensación, ¿no?, de que se valida la creatividad. Pues yo lo veo muy bien, la verdad, oye, adelante. Y luego en la realidad a veces pasa eso, ¿no? Por lo cual yo creo que aquí hay un elemento que es para todos, de que hay que hacer un ejercicio, ¿no?, todavía de explicación y de divulgación de las características. Es algo que preocupa y nos preocupa mucho a los exclusivistas, nos preocupan en Clear Channel, y trabajamos y nos alegra muchísimo cuando juntamos en una misma sala a la agencia creativa, a la agencia y al anunciante. Eso es excitante, eso nos pone a todos muchísimo, pero porque sabemos que el resultado va a ser muchísimo mejor, ¿no? Pero yo creo que al final, lo que está diciendo José Luis, que yo creo que no conocemos técnicamente algo a la hora de diseñarlo, y sí que puede haber que un titular no esté suficientemente grande, que un BIDI no se pueda coger, o sea, ese tipo de cosas también, pero luego técnicamente el medio exterior también es diverso, ¿vale? O sea, el Digital Out of Home aún más, porque como está adaptado a cada uno de los sitios, no es lo mismo ni la resolución ni el estilo de la pantalla de aquí fuera, que ni siquiera en la de Callao de ahí abajo, la de arriba y las 4 de abajo tienen la misma resolución, ni la misma capacidad de luz, ni se funcionan igual, si se pueden interactuar. O sea, yo creo que el desconocimiento no va solo de obviamente aprobar en una pantalla del ordenador, que eso es, doy por supuesto que se hace y que es una burrada, sino que también las posibilidades y las diferencias que hay. O sea, no hay una unificación tampoco de formatos, de historias, y yo creo que a veces eso también es complicado para el creativo, ¿sabes? Lo digo en el momento que dices, bueno, tengo una pantalla que arriba va haciendo así, abajo 4 que no sé si se conectan, y al final, ¿qué es lo que haces? Pues, venga, ponemos el titular arriba para que se vea y tal y más, y aquí abajo las imágenes, y vamos a ver cómo va a quedar, ¿no? Tampoco hay, por ejemplo, que eso estaría guay, igual no podemos tener MUPIs, ¿no?, dentro de la... Vamos, igual, nosotros en publicidad igual nos cabe porque hay sitio ahí para aburrir, pero me refiero, no es plan, ¿no? Pero que yo creo que lo que sí se podrían tener, me refiero, son simuladores, por ejemplo. O sea, es que tú pudieras en un momento determinado simular cómo va a quedar tu creatividad, que no sé, ¿sabes? Al final vivimos del mundo mock-up, plano, es bastante complicado a veces, ¿no? Son fórmulas en las que se trabajan, al menos desde la parte de exclusivista. Ponemos estas cosas siempre encima de la mesa, ¿no? A veces nos falta el puente hacia vosotros, muchas veces la sensación que me da, porque sí que intentamos empujar los simuladores, ¿no?, y que sepáis cómo cuál es el lugar, cómo va a quedar la pieza. Pregunta para creativo. ¿Qué es más fácil? ¿Ser original en Digital Out of Home o ser claro? Porque a veces no va de la mano, amigos. ¿Ser original o ser claro? Fácil es ser claro, probablemente. O sea, es un titular que diga lo que tenés que decir. Lo que pasa es que la gente también se piensa mal, creo que en el medio exterior, cuando se pone mucha información antes, como dijo Pingüi antes, pero la verdad que la gente que está pasando o el coche que pasa, tenés microsegundos para poder conectar. Al final es un puñetazo y te quedas ahí. Por eso ser claro a veces está bien porque lo lees, pero al final es paisaje. O sea, al final tenés que conseguir las dos cosas, porque si sos claro no es suficiente a veces. Y ser original es más difícil. Es otro de los puntos de conocimiento del medio, saber ese tipo de lectura que hay, ¿no? Del ser medio. original siempre es más complicado, más difícil. ¿Alguna opinión más? ¿Qué es más fácil? Bueno, no sé, es que me parece que ser original, si no eres claro, no sirve para una mierda, ¿no? O sea, quiero decir que me parece que el objetivo tiene que ser... Yo creo que el principal objetivo es llamar la atención, pero claro, llamar la atención... siendo muy original, si no queda claro lo que dices. Esto que dice Beto, yo tenía un cliente que decía, los MUPIs yo tengo que leerlos desde mi moto, cuando voy en marcha. Entonces era súper complicado, no aprobaba nada, claro, titulares de 3 palabras máximo, y era muy complicado, pero claro, el reto es precisamente eso, ¿no? Hacer algo diferente y que a la vez sea claro, ¿no?
Bueno, Yo yo creo como que no soy yo- creativo, pues tengo más libertad y no, da igual casi lo que digan esta pregunta, pero yo viéndolo desde fuera te diría que puede ser original o claro, pero entiendo o creo que se debería ver el conjunto del resultado como una suma de los diferentes puntos de contacto donde está la creatividad. Si queremos que un único punto de contacto resuelva, que sea claro, original, creativo, me llame la atención, es complicado. Nosotros es verdad que tratamos, cuando trabajamos el Digital Out of Home, de entender bien cuál es la pieza que va a televisión, cuál va a dispositivos móviles, cuál va a radio, para entender que un usuario va a estar expuesto a esa ejecución en diferentes momentos de su journey y que todo va a crear un imaginario en su cabeza, ¿no? Por eso yo creo que a veces, y por eso digo, no soy creativo, me podéis echar de la mesa, creo que pensar de forma aislada un concepto llevado solo a un medio, cuando una campaña va a ser multimedia, es un poco, para mí, un error. Porque como hemos visto, llevamos hablando toda la mañana y creo que lo decía Bea, que hoy en día ya es un único medio gestionado desde un DSP, donde tú impactas al usuario donde estás. Tienes que entender que cualquier usuario va a estar expuesto a más de una OTS en diferentes puntos de contacto y eso suma. Entonces, yo creo que el error es querer ser claro, original y todo en una misma valla o en una misma lona. Está claro que esos todos los elementos que han salido estamos en un contexto de omnicanalidad y entiendo que esa es información vital que necesitáis, ¿no?, para entender los touch points diferentes que va a tener la audiencia, los diferentes medios, para poder adaptar de la manera más, ¿no?, que cada medio, como también se comentaba, cumpla con su papel ¿no?, y cumpla los objetivos que tiene asignado normalmente como medio, ¿no?, en cuanto a sus fortalezas. Hablamos un poquito del contexto, que también se habla, ¿no?, de la contextualidad, ha salido mencionado varias veces a lo largo de la mañana, que muchas veces se utiliza el paralelismo de que si la ubicación en el medio exterior digital y exterior convencional la ubicación es el rey, el contexto es la reina, y en nuestro caso es verdad que el contexto forma parte y llega a moldear el mensaje. Si vosotros tuvierais la certeza de que una pieza vuestra iba a tener unas 500 adaptaciones, ¿cambiaría vuestro modelo o proceso creativo? ¿O creéis que hay que hacer un cambio en el proceso creativo que atienda a ese reto de adaptarse y de personalizar la creatividad? No hablo de hoy, porque hoy siguen siendo campañas minoritarias. Hablo de futuro, como mencionaba también Belén en la otra mesa. Yo creo que me gusta el ejemplo gastronómico. Cuando te dicen hay que cocinar algo, ¿quién viene a casa? No es lo mismo cocinar para tu suegra, para tu jefe, para los peques o tu hermano. Cambia un poco, se adapta al mensaje según a dónde vamos. Claro que sí, es importante saber si voy solamente a Callao, aquí, o voy a empapelar Madrid, Sevilla o Valencia en un metro. Al final, claro que es importantísimo. Si no, sería todo genérico. Sería la misma comida que comemos siempre con todo el mundo o el mismo original de exterior. Por eso lo que decía él también es importante. Al final puede ser un original que funcione solo, quizás una campaña más conectada. La gastronomía me gusta como ejemplo. No sé si alguien... Paella o asado, lo que quieran. Yo creo que cuando has dicho antes de ser original o ser diferente, es fundamental la contextualización, ¿no? Yo creo que todas las ejecuciones que vemos que nos sorprenden es porque, bueno, ha habido ese pensamiento detrás y no se ha adaptado sin más la campaña a cualquier soporte, ¿no? Claro, yo creo que, por ejemplo, la contextualización es que es algo que puedes usar en el medio exterior, ¿vale? O sea, contextualizar en un anuncio de televisión, como decíamos antes, es un pelín más complicado. O sea, lo digo, porque al final tampoco sabes dónde lo está viendo el tipo ni dónde está. Se puede con televisión conectada, bla, bla, ahora mismo, que sí, todo. Pero sí hay cosas, me refiero, pero todavía es algo más residual, me refiero, o sea, la mayoría de las cosas es complicado, ¿no? Y sin embargo, el medio exterior, dices, ¿lo condiciona el contexto? Joder, ¿qué es el contexto? O sea, es que está en un sitio y en sitios diferentes, en el contexto de cada uno, en el tal, ¿no? O sea, lo que decía Beto es perfectamente, o sea, no cocinas igual para uno que para 500. Metería el concepto cantidad de gente, ¿no? O sea, que si yo voy a cocinar para mi chica y tal, pues igual hago algo mejor que si van a venir 40 a casa que, pues ala, con un asado vamos todos que tiramos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí que lo cambia, ¿no? A mí había un ejemplo
que poníais vosotros antes del Taikam, por ejemplo, pero que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con Oreo, ¿sabes? Lo digo, con el tema de poder decir, ¿sabes? Adiós Madrid, adiós tal. O sea, en cada uno de los sitios se podía contextualizar y personalizar ese mensaje, ¿no? Y eso me parece que está igual, ¿no? O sea, que en exterior yo creo que eso es posible. A mí desde medios me parece, y específicamente para el Digital Out of Home, me parece como una exigencia, ¿sabes? Que si no explotas este valor, uno de los principales que tiene este medio, es que no estás aprovechando, no estás maximizando tus oportunidades, ¿sabes? Entonces, vamos, nosotros tenemos dentro de la agencia muchos ejemplos de adaptar este mensaje haciendo ese guiño cultural o ese guiño al target o ese guiño sociodemográfico, y la verdad es que el mensaje gana en relevancia y es muy diferente. Yo lo único, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que a veces pensamos que con utilizar el contexto vale y joder, yo tengo clientes que se obsesionan, ¿no? Si salimos en el autobús hay que hacer un guiño sobre el autobús. Bueno, igual encuentro un guiño sobre el autobús que mola mucho y es súper diferente, pero igual no, y tiene que ser genérico. Y veo muchas campañas de Sevilla con un chiste sobre la Giralda. Pues no, es que no, el contexto no es eso, el contexto es, vale, tengo una baza que no tengo en otro tipo de medio, pero tengo que ser diferente y original, porque si no... Y muchas veces pensamos que simplemente por aprovechar, estoy en el metro, hablo del metro y ya está. No está. Hay que darle un poco fuerte a la cabeza, no basta con lo que diga ChatGPT. Vamos a hablar, si queréis, un poquito de tecnología, que también nos lo han anticipado el equipo de Nomad, ¿no? El papel tan importante que ha tomado en los últimos años la tecnología en todas las vertientes, sin duda, en la parte creativa. Y sé que sin duda me diríais que justamente a la hora de hacer esas adaptaciones, mejorar la eficiencia en el proceso creativo, ser más rápidos, optimizar, que la IA va a tener un papel o tiene ya un papel absolutamente muy importante y lo va a seguir teniendo, ¿no? ¿Qué riesgos creéis que hay en el uso de la inteligencia artificial, más allá de los problemas que puede tener la optimización? Me refiero sobre todo relacionado con que la creatividad pierda parte de su magia o de su alma cuando se hace un uso extensivo de la IA. ¿Qué pensáis al respecto? Que seguirá siendo, me ha parecido muy poético, el tema de va a ser siempre controlado por un ser humano, todo esto que lo hablamos. ¿Creéis que realmente hay algún, digo riesgo, cambio realmente disruptivo en el uso de la IA a nivel creativo? Nadie se atreve a responder. Esta pregunta la hice el año pasado también a creativos y decían que no había ningún problema, que aquí estaremos todos sin ningún problema trabajando. ¿Cómo lo veis vosotros? La IA, la verdad que sirve para muchas cosas, como la calculadora, ¿no? Si te pregunto 3.914 por 128, hostia, probablemente con la calculadora es más rápido. Y escribe muy rápido y resume muy rápido, hace muy bien, pero a nivel de creatividad emocional, de hora de conexión, todavía no llegó. O sea, creemos que todavía tenemos vida. Pero sí que hay que usarla, hay que amigarse con la IA, no es un enemigo. Creo que si nos peleamos, vamos a perder. O sea, necesitamos amigarnos, tanto en redacción como en dirección de arte, porque al final también hay cosas que hace súper bien y podemos aprender mucho. Pero lo que no tiene todavía es sentimientos. Y creo que al final, si no te hace reír o te hace llorar, todavía yo no creo que... Bueno, la calculadora es más exacta, ¿eh? Pero siempre saca el mismo resultado, por lo menos. Sí, no me río mucho con la calculadora, pero sí. Sí, a veces sí. No. Vale. Último punto, y así llegamos en tiempo y creo que de manera confortable. Tema de la medición. Quiero saber en qué parte, en qué lugar os posicionáis, ¿no? Sabéis que hay, bueno, pues ahora hay muchísimas tendencias de medir de alguna manera la atención publicitaria. Casi es una de esas palabras que suenan en todos los foros porque es relevante, es importante para los medios colocarse como en el ranking, ¿no? ¿En qué lado estáis vosotros? ¿En aquellos que piensan que medir la atención y en parte la creatividad ayuda a mejorar la creatividad? ¿O penséis que rebajar el impacto de la creatividad, especialmente la parte emocional, que es tan compleja de medir, lo que puede hacer es que
haga que la creatividad al final se convierta en algo muchísimo más convencional, sujeto a unos parámetros numéricos. ¿Dónde os movéis? Yo creo que esta es más difícil que la de la IA, ¿eh? Yo te diría que viniendo de agencia y he estado muchos años allí, creo que la medición es la única manera por la que los anunciantes hacen cambios drásticos. Es decir, yo he visto mover porcentajes relevantes de presupuesto cuando un Media Mix Modeling te dice que un coste por punto de cobertura es mucho menor o mucho mayor de un medio respecto de otro. Y es que si no se está esa medición, no sé si es un tema de sesgo del ser humano, pero si no tienes algo que te diga claramente si haces esto suma X y si haces esto suma Y, tiendes a seguir haciendo lo mismo. Entonces, a mí es verdad que me da un poco de pena porque creo que la creatividad no debería llevarse quizás esos niveles tanto de medición cuantitativos, pero un mínimo debería haber. No, bueno, a ver, sí, es que es complicado. Creativamente es, no sé, medir ese tipo de cosas o el impacto que tiene en alguien o tal de una manera cuantitativa, porque cualitativamente yo creo que sí que se ha hecho mucho tiempo y que se puede hacer, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Hay veces que hay campañas que se ve que son éxitos, yo qué sé, porque luego ahora estamos hablando de que la gente comparte las cosas. Yo antes nadie compartía un Mupi. No sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez. Bueno, amén de que lo hayamos mandado porque fuera nuestro y se lo mandáramos a alguien. Pero nadie compartía un Mupi, ¿no? Y sin embargo ahora hay gente que comparte fake out of homes y los comparte. Y mira lo que ha pasado y mira lo que ha hecho y tal, sobre todo cuando empezaron y tal. O gente que comparte digital. Yo me acuerdo cuando empezábamos a mandarnos todas aquellas vallas de Estados Unidos que empezaban, que parecía que salían fuera, que ahora ya eso es un poco tal. Y era tal, y se compartían y la gente y tal le molaba y era algo como un contenido, ¿sabes lo que digo? Que gustaba, ¿no? Pero no es una medición real, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que la creatividad es complicada de medir porque no solo influye la creatividad, o sea, también puede influir dónde está, cuando la pones, dónde no, que se ve el estado de ánimo, no sé, me parece difícil, ¿no? Supongo que lo habrá, ¿no? Pero... Bueno, mi opinión es que esto es como todo, ¿no? Los KPIs y métricas siempre son bienvenidos porque es algo científico, más o menos, pero lo que no podemos es hundirnos en datos y que sea una parálisis por el análisis y al final tienes tanto exceso de datos que al final no te impide tomar una decisión. Y al final, pues la creatividad es un tema subjetivo y que no podemos medir tan científicamente como unas impresiones o como a lo mejor un alcance que desde el punto de vista de medios sí que es más medible. Esa es mi opinión. Yo creo que lo que sí se puede medir, o sea, cuando pensamos una idea, o sea, a nivel posicionamiento de marca o algo, o sea, mismo me acuerdo que vi Walter My Friend de BMW, testó mal y se hizo, por mis cojones lo hacemos igual. Creo que no sabría que preguntarle a Tony, pero me suena que fue así. Que no siempre un focus group se puede medir y es relativo todo. De hecho, muchos clientes que tenemos no creen en focus groups, pero lo que sí es verdad que vos podés medir ventas. Al final, los clics, al final, haces test A/B con muchas creatividades y el que vende más, vende más. O sea, eso es ABC, pero la creatividad de por sí, de arriba, necesita de Estaríamos hablando más también. de que Tanto que en creatividad como de cliente. Difícil de medir la creatividad, pero sin medir la adaptación de una creatividad a un soporte, a un entorno. Eso sí, o sea, está claro que cuando dicen que la tele se está muriendo, pero nosotros cada vez que hacemos tele se vende más. O sea, dicen nadie ve tele, pero cuando haces tele vendes 10 veces más. O sea, por lo menos en el mundo tele, que los dos conocemos bien. Leer el partido, hay muchas maneras de leer el partido, pero la medición creo que es buena si Es buena. se entiende bien. Sí. Yo creo que unido a lo que hemos comentado anteriormente, que hablamos un poquito de cierto desconocimiento, entrada de nuevos clientes, adaptación a un entorno como a los soportes de Digital to Home que son muy diversos. Yo, mi punto de vista es que no puedes centrar toda la toma de decisiones, lógicamente, en un estudio cuantitativo, evidentemente. La toma de decisión no puede ser únicamente la de ese estudio, ¿no? Sino que, bueno, pero yo creo que sí que es una información que a día de hoy es vital tenerla en cuenta, ¿no? Tener en cuenta de que, bueno, pues de que hay metodologías de neurociencia, inteligencia artificial, sí que ayudan antes hablan de mitos, ¿no? Y muchas veces hemos descubierto que de entrada alguien opinaba que una creatividad así era perfecta y estaba perfecta y después de un estudio pues has terminado descubriendo
algunos matices que ayudan a mejorar sustancialmente la atención o cómo captar la atención colocando la tipografía, los fondos, las imágenes, reduciendo texto, cambiando fondos, resaltando, que muchas veces, ¿no? Pues se nos olvida, ¿no? Por esa capacidad de querer incluir muchas cosas, ¿no? Por lo cual, ese es un poquito mi punto de vista. Y para acabar, que nos queda poquísimo tiempo, simplemente para acabar, ¿cuál es vuestra idea fuerza, vuestra idea de oro para que Digital Out of Home a nivel creativo siga creciendo próximamente, rápidamente? Yo más que una idea clara es una conclusión. Quizás que exterior es más complicado de medir que un banner, ¿no? Al final pero las empresas más digitales del mundo invierten un montón en exterior. O sea, desde los Netflix hasta, bueno, Idealista aquí, o empresas muy digitales que no están cerca del gol, de la performance, y lo siguen midiendo. Y no hay una conversión exacta. Creo que al final, si me decís qué le faltaría al exterior quizás para que sea más cerca de conversión, quizás que puedas saber de dónde venís y que te apetece y que te enseñe en ese momento lo que estás buscando. Es muy difícil, pero va a pasar, ¿no? Yo creo que estamos cerca de que eso pase, ¿no? Poder hacer swipe. Claro, no swipe, pero quizás sabe quién eres y qué te gusta y te la pone en el momento indicado. Yo te digo la fácil, que es que haya más pantallas, porque estoy seguro que si hubiera, no sé si al nivel de Emiratos o de Japón o un Piccadilly, Callao es el Piccadilly de Madrid, si hubiera más pantallas de este tipo en más ciudades, yo creo que ayudaría a que creciera el medio y la inversión. Totalmente de acuerdo con eso. Yo he estado de vacaciones en Japón, Semana Santa, y la primera sensación es, joder, esto es la definición de saturación, ¿no? Cuando llegas ahí. Pero por otro lado, creo que esa saturación lo que hace es convertir el medio en espectáculo. O sea, no hace que dejes de mirar, sino que yo creo que haya más pantallas, si las utilizamos bien, no va a hacer que dejemos de mirar, sino que miremos mucho más. O sea, sería maravilloso. Para mí mejoras en capacidad de interactividad y experiencias inmersivas. Y luego también, a lo mejor, una evolución en la capacidad de lanzar mensajes en tiempo real en función de psicográficos o targets, etcétera. Eso sería un mundo ideal. Yo creo que lo mismo que Pingüi, o sea, cuantas más pantallas, mejor. O sea, creo que nos puede ayudar muchísimo a tanto la contextualización que estábamos hablando, pero también para poder ser mucho más, no sé, fértiles y tener mucho más posibilidades a la hora de crear y de ser mucho más originales, diferentes y controlar mejor el medio, vamos. Bueno, es que en realidad es eso, ¿no? Interacción y cantidad, ¿no? O sea, yo creo que al final en España hay poca cantidad en ese sentido, ¿no? Que puede haber mucha más, ¿no? O sea, en ciudades. Y creo que hasta ahora, me refiero, la ciudad era un poco como una galería de arte, ¿no? Estaba toda la publicidad ahí puestas, tú veías el cuadro que querías y tal y eso, y esto te da un punto más, ¿no? Es casi como en vez de que sea una galería de arte, es ir al cine, ¿sabes? En casa, ¿no? O sea, esas pantallas gigantes a mí me recuerdan a esa espectacularidad que tenía y que tiene el cine cuando ves la publicidad, y creo que lo resumía también, o sea, el tema de la espectacularidad creo que es lo que hay que ir ganando, ¿no? Que cada vez sea más espectacular, ¿no? No sé si espectacular es interactivo, no sé si espectacular es más, no sé, pero creo que es un medio espectacular en sí mismo, ¿no? O sea, el O creo que en este caso lo define perfecto. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Que se cumplan sus deseos, más pantallas, más espectacularidad en las ciudades y que sigamos hablando de creatividad. Muchas gracias.